Capítulo 64. Maricel y Orlando pasaban sus días entre las faenas duras del campo, las horas de escuela. Al menos ese gesto tuvieron sus padres adoptivos para llegar al centro educativo. Tenían que caminar 50 metros hasta la ruta, después medio kilómetro más a la vera de la cinta asfáltica hasta un humilde edificio que tenía pocos alumnos. Es por ello que todos los que concurrían hasta allí se conocían. Maricel hizo amigas que con el tiempo atenuaron la pena de no ver a Berta, en tanto que Orlando era solitario, introvertido. Por ello sus compañeros le decían el mudo. A él parecía no afectarle en lo más mínimo las burlas, pero un día derribó de un puñetazo al más fornido y grande de su clase. Lo hizo a la salida delante de la mayoría de los alumnos. Fue tal la fuerza que le imprimió al golpe que el muchacho jamás volvió a molestarlo. Ni tampoco los otros se animaron a decirle nada ni buscarle pleito. Entre tantas idas y vueltas a la escuela, los niños descubrieron a ese linchera que siempre iba rodeado de perros. Orlando le tomó simpatía a uno de esos canes que era chico, pequeño, con colores como los de una vaca lechera. El pequeño pillo, ni bien lo veía, se lanzaba a correr, lo rodeaba ladrando y moviendo la cola y finalmente se abalanzaba sobre su brazo para recibir las caricias que le tenía reservadas Orlando, además de un pedazo de tortilla o factura. El vagabundo apodado Saco sonreía y le decía: Cusquito te quiere mucho, ¿por qué no lo llevas contigo a tu casa? Hubiese sido lo que más quería el niño, pero sabía que no se lo permitirían. Además, los perros de los Ochoa eran bravos y lo matarían a dentellada. Se contentaba con jugar un rato con él. Tampoco hubiera sido posible porque Cusquito siempre estaba pendiente de ese hombre que lo protegía. Los chicos solían escuchar increíbles historias narradas con gran capacidad por ese hombre al que solo quedaban los jirones de un saco que supo ser azul y que le había dado el sobrenombre con el que todos lo conocían. Un día, a la salida de la escuela, los chicos lo encontraron llorando con uno de los perros en sus brazos. Lo acababa de chocar un auto en la ruta. Las lágrimas de ese hombre los conmovieron. Sus ojos azules estaban inundados de tristeza. Mirdín siempre le tenía temor a la ruta. No sé por qué cruzó. ¿Por qué lo hiciste, hermano? Ahora nos dejas sin tu presencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde ese momento, Maricel y Orlando le tuvieron un aprecio incondicional. Cuando podían, le traían algo de comer: pan, fiambre, queso, hasta algún pedazo de jamón ahumado que se secaba en galpones especiales. Él todo lo compartía con sus socios de cuatro patas. No sabían qué razón había llevado a ese ser tan bueno a vivir de esa manera. Algunos decían que había sufrido un desengaño amoroso que lo había marcado para toda la vida. Otros que prefería la compañía de los seres más fieles que conocía en el mundo, los perros. Ellos eran su incondicional compañía y parecían entenderlo como a nadie en el mundo. Cada vez que el hombre hablaba con los chicos, ellos lo observaban con suma atención. En especial Lobito, el más veterano y compañero del linchera, a veces hasta
hasta parecía a punto de participar de la charla para contarles quién era en realidad ese pobre benefactor. Quizás lo hacía en su propio lenguaje. Zaco es un hombre bueno. Alguna pena le ha sitiado el alma eviternamente. Quizás un amor juvenil le robó un porcentaje de la sonrisa que esboza cuando nos alimenta, nos cuida como si fuéramos sus parientes, los hijos que no tuvo, al menos los amigos que alguna vez soñó poseer por toneladas en las épocas pueriles de la escuela de campo. La tristeza lo transformó en un ser esquivo, solitario. Su apodo posiblemente lo obtuvo por ese saco que había que operarlo para extraer su cuerpo. Nosotros entendemos su silencio y respetamos su aspecto de linchera. Solo conserva cierta lejana dignidad en sus ojos azules, esos espejos en los cuales reflejamos nuestra miseria, lo que nos une a Él. La fidelidad es uno de los códigos en los que basamos nuestra relación con Él. Nos ha tocado protegerlo en cada problema, cada vez que se pone ebrio para escapar efímeramente de esa daga incrustada en el alma. A veces a la orilla de un fuego abrigador nos mira como queriendo revelar su pena, pero desiste en medio de un murmullo ininteligible. Lo admiramos porque deja caer la vergüenza a la hora de conseguir alimentos para Él y nosotros. Él comprende nuestras limitaciones y reconforta con los escasos recursos de los que nos valemos para expresar, a veces húmedamente, el agradecimiento por sus buenas acciones. Dicen los memoriosos del pueblo que Zaco, cuando era mozo, tenía un gran imán para las mujeres. Su caballerosidad, su estampa, virtudes a las que se sumaba la profundidad de su mirada, era el motivo ideal para que las muchachas quedaran prendadas y lo siguiesen. Muchos de sus padres lo envidiaban sanamente porque el joven podía conseguir la mujer que quisiera con esa pinta de galán. Pero aparentemente no consiguió el corazón de aquella, la elegida, la ingrata, que lo había hecho sufrir tanto al punto de casi destruirlo. Hoy su sombra esquelética amedrentaría la propia muerte. A nosotros no nos da miedo, al contrario, nos protege. Es casi de la manada. A nosotros, a pesar de la melancolía que casi siempre lo domina y se muestra inconmovible. Solo una vez vimos que se quebró por el llanto cuando uno de los nuestros fue atropellado. Nosotros entendimos su dolor y comenzamos a aullar. Era todo lo que podíamos hacer ante estos ojos azules que lloraban. Los chicos nunca le preguntaron nada sobre su pasado, pero quisieron saber su nombre para no llamarlo como todos en ese pueblo. Me llamo Alberto y mi madre me decía Beto. Los chicos contaron sobre sus desgracias, la valentía de su hermana Berta. Le hablaron tanto de ella que él solía decir: su hermanita es una verdadera heroína. Ellos no sabían qué significaba esa palabra, pero entendían que era algo bueno, mientras sus hermanos la recordaban junto a esa linchera que les había enviado Dios para que no sufrieran tanto el
el abandono, el desarraigo, Berta no pudo lograr el cometido de hallar a Pablo. La casualidad quiso que estuvieran a pocos metros del retiro, pero no se vieron. Justo un hombre lo había chistado para que le lustrase los zapatos en el momento en que su hermana mayor pasaba por allí y él daba la espalda. Se ocupó en casas de familia, en donde la mayoría de las veces era explotada. No tenía tiempo para cumplir con el objetivo que se había trazado de buscar a su hermano, ni sabía cómo hacer para contactarlo. Obedece, porque eres menor de edad. Voy a hacer que te metan presa. Voy a hacer que te metan presa, le gritaba su patrona, una hija de inmigrantes italianos que la hacía trabajar todo el día. Berta se limitaba a observarla, no le contestaba. Necesitaba ese techo, la comida y los escasos billetes que le pagaban para sobrevivir en una ciudad inmensa que nunca imaginó tan grande y en la que a nadie conocía. ¡Que brillen esos pisos! No veo que los estés limpiando con ganas. Ya sabes que voy a hacer que te metan en cana. ¿Qué quiere esta vieja? Que los pisos sean espejos en donde ver su fea cara. Se preguntaba Berta mientras pulía, enceraba esos pisos opacos percudidos por tantos años de suciedad. ¡Esta salsa está horrible! Soluciona esa acidez con un poco de azúcar. No me mires con mala cara porque... ¿Sabe qué? Hágame encarcelar. Pero un día voy a salir, le respondió Berta con un odio que hizo temblar las piernas de la mujer, quien se quedó sin palabras. La joven no dudó en ese momento y le dijo: y ya no aguanto más. Mientras tenga estos brazos voy a trabajar donde sea. Así que ahora me voy. Si quiere, llame a la policía. Dicho esto, alzó su bolsito con las pocas ropas que tenía y se fue. Compró el diario, leyó los avisos clasificados. Le llamó la atención uno en el que necesitaban una niñera. Se dio maña para llegar a esa dirección. Llegó con los pies hinchados de tanto caminar. Allí la atendió la señora de la casa, de nombre Leonor. Era muy amable, bella. Le hizo recordar a María. La hizo pasar, le sirvió un café y Berta se puso incómoda porque los ruidos de su estómago señalaban que tenía hambre. La mujer lo notó de inmediato y le convidó unas medialunas. Berta fue sincera y le contó su historia. Leonor la abrazó y le dijo: eres la persona ideal para confiarte el cuidado de mis hijos. Pero no tengo referencia, señora. Se nota que eres una buena chica y no te hagas problema por eso. Berta comenzó a trabajar en esa casa. Era enorme y contaba con todas las comodidades. El marido de Leonor era un eminente cirujano que dictaba cursos hasta en el exterior. Su nombre era Tomás Fabini. También era amable, respetuoso, agradable. Estaba muy conforme con el cuidado que Berta les prodigaba a sus hijos, Gabriel de 4 años y Facundo de apenas 1 y medio. Los chicos la adoraban y querían que en todo estuviera ella. Leonor se enteró de la búsqueda de Pablo y la ayudó con la publicación de avisos en los diarios, pero no hubo caso. No contaban con ninguna fotografía y el chico no sabía leer ni escribir. También habían acudido a gente amiga de la policía, pero ni siquiera con las características ni el apodo del Principito lograron algo. El chico, por su parte, ya estaba integrado al ambiente de la estación Retiro. El tucu, al principio era objeto de burla por las extrañas palabras que usaba y la particular tonada tucumana. Muy pronto Pablo comenzó a hablar como ellos y a copiar la entonación que utilizaban.
se la rebuscaban para comer y vivir escapando de los milicos. Un día, uno de los muchachos, apoyado el tuerto, consiguió una botella de vino y la bebieron por la noche en uno de los vagones que usaban para dormir. El efecto del líquido atenuó un poco la melancolía que lo dominaba desde hacía tiempo. Había pensado en volver a Tucumán para encontrar a Berta, pero después se decidía por continuar allí. Un día los chicos, el ruso fue apresado por robar una billetera. Fue entonces que tuvieron que abandonar el vagón en donde se refugiaban porque la policía quería limpiar la zona de todos esos menores que pedían, robaban, lustraban, llevaban equipaje como hacían todo, y específicamente Pablo que lustraba. Fue entonces cuando un hombre, Antonio Campos, al ver la fuerza que tenía ese chico mientras levantaba el pesado equipaje de una familia que llegaba del interior, le preguntó si se animaba a trabajar de ayudante de albañil. Él se dedicaba a la construcción, estaba necesitando una mano para una obra en la que trabajaba. De ese modo, Pablo abandonó la estación de trenes que había recibido. En tanto, en Villa La Flor, las cosas seguían como siempre. Rogelio, por demás ocioso, se sentaba en la vereda a ver pasar las mujeres. Virginia y Margarita le fomentaban la vagancia, pero el destino le tenía reservado el número de esa lotería de la justicia que en algún momento llega. Mientras cabeceaba el sueño del vino del almuerzo en el que se le había ido un poco la mano, tuvo un presentimiento funesto. Levantó la mirada como si lo hubiesen cacheteado y delante suyo vio aquella figura fantasmal de la estancia. Rogelio, por fin te llevaré al infierno. Escuchó la horrible voz en su cabeza, sintió en el pecho una fuerte puntada y cayó hacia adelante. Su cara se sumergió en el charco de agua podrida de la cuneta colmada de pequeños renacuajos. En esa posición, tieso para siempre, lo halló un vecino que dio las voces de alerta. Virginia no mostró sensación alguna. Quizás ya hacía tiempo que lo consideraba muerto.